Hola a todos, paso a darles un saludo de bienvenida. Aquí nuestro cafecito. Antonio, que se encuentra en Yotoco, pero aquí estamos súper conectados. El día de hoy traemos un tema súper importante para todos ustedes que están conectados. Hoy vamos a hablar de la gestión financiera, de ese motor sostenible para todos esos procesos, para los emprendimientos, para las empresas, organizaciones, pero también podemos decir que para nuestras vidas personales. Pero hoy hicimos, digamos, un paréntesis con Antonio y queremos hablarlo desde el sector artístico y cultural en el cual nosotros nos desempeñamos. A todos ustedes, bienvenidos a este espacio de conversación donde ya saben, vamos a abordar temas fundamentales, especialmente para esas organizaciones, esos emprendimientos y esos proyectos que necesitan entender de esos conceptos generales de qué es la gestión financiera y cómo los podemos aplicar. Muchas veces nos hacemos la pregunta de que la gestión financiera es hablar de plata, hablar de números y administración de un recurso. Claro, está bien entenderlo. Sin embargo, esto representa mucho más que eso. Representa que es un proceso estratégico que permite fundamentalmente administrar, planificar, organizar y controlar los recursos económicos para garantizar un cumplimiento de esos objetivos y esa sostenibilidad en el tiempo. En este espacio queremos explicar algunos conceptos generales de la gestión financiera y especialmente cómo estos principios también pueden ser aplicables a las áreas en las que nos desempeñamos, especialmente en la gestión cultural y artística. Estos recursos económicos no solamente se van a convertir en herramientas para fortalecer procesos creativos, van a preservar la tradición y van a generar un impacto social importante. Mi nombre es Diana Giraldo, directora del Festival Mundial de Salsa de la ciudad de Cali, y los invitamos a que hagan parte de este programa. No se lo pierdan y acompáñenos. Cordial saludo, Diana, y muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Luis Antonio Córdoba, soy docente del municipio de Yotoco, Valle del Cauca, en el área de danza folclórica. Y desde mi experiencia pues con todo esto que tiene que ver con los procesos culturales y comunitarios, he comprendido que el talento artístico también necesita estar acompañado de una adecuada administración financiera, porque detrás de cada presentación, de cada agrupación, de cada proceso cultural, existen recursos que deben ser gestionados y estos recursos deben ser gestionados correctamente. Como primera medida vamos a ver qué es la gestión financiera. La gestión financiera es un conjunto de acciones y estrategias que permiten administrar los recursos económicos de una organización, tomando pues decisiones relacionadas a la obtención, distribución y el uso adecuado de este dinero. Su propósito es garantizar, como bien lo dice, eficiencia en el manejo de recursos y permitir la sostenibilidad de los proyectos. Claro, Antonio, cuando nosotros hablamos desde el sector cultural, la gestión financiera tiene varias características especiales. No busca únicamente resultados económicos, pero también busca generar ese valor cultural y social y comunitario. Entonces aquí lo que estamos hablando el día de hoy es importante hacer varias reflexiones, pero bueno, Antonio, háblanos desde el folclore y danos esa retroalimentación de cómo lo hacen ustedes en la parte de las danzas folclóricas y cómo lo manejan en Yotoco. Bueno, Diana, desde la danza folclórica nos permite organizar recursos para lo que es el tema de vestuario, el tema de transporte de todas estas organizaciones, de todas estas agrupaciones culturales, el tema de formación también, el tema de instrumentos musicales que acompañan todo lo que tiene que ver con la danza folclórica y la participación en eventos también que se lleva cierta logística que requieren varios recursos. Desde el Festival Mundial de Salsa me permite entender cómo puedo administrar ese presupuesto desde la parte de la financiación, desde la producción y de los componentes necesarios para desarrollar los procesos culturales sostenibles. El propósito principal es garantizar que esos recursos sean utilizados de una manera eficiente,
permitiendo alcanzar esos objetivos, esa planeación y mantener la sostenibilidad del proyecto o una organización. Por ejemplo, el Festival Mundial de Salsa de la ciudad de Cali, estamos en este momento, lleva 20 años y está en su versión número 21. Entender cómo se maneja un presupuesto y entender de qué manera se puede generar de manera objetiva esta planificación y este desarrollo me ha permitido tener varias miradas. Una, ¿cuánto dinero necesitamos tener disponible? ¿Cuánto debemos invertir de esos recursos? ¿Cuáles son esas necesidades económicas realmente que necesitamos tener en cuenta? ¿Y cómo podemos garantizar la continuidad de estos procesos permanentes? Ejemplo, en el sector cultural, esta gestión tiene una característica principal y particular, porque muchas veces no busca únicamente tener un beneficio económico, sino también generar un valor cultural, social y comunitario, como lo decía anteriormente. Por eso hoy hablamos de la importancia de la gestión financiera y cómo nosotros podemos aplicar a las industrias creativas, cómo se puede tener una buena inversión desarrollando un buen talento, fortalecer la identidad cultural y crear oportunidades para los artistas. Dentro de la gestión financiera existen 4 acciones fundamentales, como lo son planificar, organizar, dirigir y controlar. Vamos a empezar por planificar, que lo que es establecer previamente cuáles son las necesidades económicas, cuáles serán las fuentes de financiamiento y cómo serán utilizados nuestros recursos. Continuamos con organizar, lo cual nos dice que es distribuir adecuadamente estos recursos y establecer responsabilidades y definir prioridades. Un ejemplo, en el grupo de danza no basta solo con tener una idea artística, es necesario saber cuánto nos cuesta llegar a esta idea. También aprender a administrar los recursos para que esta idea se lleve a cabo. Bueno, Diana, continúa tú con lo que es dirección y control financiero. Dirigir implica tomar decisiones financieras acertadas, liderar los equipos responsables del manejo de los recursos y controlar significativamente ese seguimiento permanente que verifique que ese presupuesto se esté ejecutando de la mejor manera y correcta y que también sea relacionado a ese objeto para obtener el cumplimiento. En los proyectos culturales, el control financiero permite garantizar una transparencia, una eficacia y una buena confianza del sector. Otro concepto que es muy importante dentro de la gestión financiera es el capital de trabajo, que nos hace referencia a los recursos económicos necesarios para mantener funcionando una organización o un proyecto en sus actividades diarias. El capital de trabajo corresponde a los recursos económicos necesarios para que una organización o un proyecto mantenga en funcionamiento. Por eso es tan importante tener en cuenta este concepto sobre el capital de trabajo. En el sector artístico es fundamental tener claro el capital de trabajo. Este representa todos aquellos recursos que permiten crear y que estas acciones puedan suceder. Un ejemplo, el transporte de los artistas, el pago de los servicios, materiales, vestuario, producción técnica, espacios para alquilar, logística, equipo y talento humano, ¿sí? Por ejemplo, en el Festival Mundial de Salsa, contar adecuadamente con el capital y el trabajo permite garantizar que cada componente se pueda desarrollar y generar de la mejor manera. Ahora vamos a tocar un punto súper importante que es el flujo de caja y la liquidez. Estos son puntos importantes que todos tenemos que tener en cuenta porque son los que nos van a permitir tener esa importancia y también crear esa gestión financiera y conocer cómo puede circular el dinero dentro de una organización. ¿Cuáles son esos ingresos? ¿Cuáles son esos gastos? ¿Y en qué momento se requiere un recurso específico para cierta actividad o acción directa desde el área en que nos mudamos? Claro, Diana, por ejemplo, para nuestra agrupación es fundamental conocer el flujo de caja porque existen temporadas donde
los ingresos varían. Por ejemplo, nuestro grupo de danzas puede tener presentaciones durante ciertos meses, pero de igual manera, donde no hay presentaciones, tenemos gastos permanentes, como lo es el mantenimiento de nuestra sede, el mantenimiento del vestuario, lo que son algunos gastos que conllevan los ensayos. Entonces es muy importante tener en cuenta este flujo de caja. Ahora, cuando nosotros hablamos todo el tema relacionado al tema de la liquidez, pues la liquidez es esa capacidad que tiene una organización para poder responder a esas obligaciones económicas a corto plazo. Digamos que en un proyecto cultural es importante tener claro que esos grandes objetivos, pero también entender qué se necesita y cómo nosotros podemos contar con ese recurso y cómo podemos disponer y garantizar su operatividad. Bueno, Diana, ahora te invito a que hablemos un poco de lo que es la inversión, la ganancia, utilidad y rentabilidad, estos conceptos muy importantes dentro de la gestión financiera. Por ejemplo, cuando hablamos de inversión nos referimos a utilizar recursos actuales con el propósito de tener beneficios futuros. En la cultura, una inversión puede estar relacionada con formación artística, compra de elementos, fortalecimiento de agrupaciones o creación de nuevos productos culturales. Por ejemplo, en el caso de nuestro grupo de danzas, adquirir el vestuario de una zona específica de nuestro país es una inversión que nos va a dar muchos frutos a futuro. Claro, Antonio, pero la ganancia y la utilidad hacen referencia a esos beneficios obtenidos después de realizar una actividad económica, ¿cierto? Sin embargo, en las industrias creativas debemos entender que estos beneficios no siempre son únicos en economía, ¿sí? Entonces también se genera un proceso cultural que también genera una ganancia social, que puede fortalecer la identidad, crea oportunidades, pero también aporta ese desarrollo de la comunidad. Y pasando al tema de la rentabilidad, pues conocemos de que la rentabilidad nos permite analizar qué tan eficiente fue la inversión y qué resultados nos generó. En el arte podemos hablar de una rentabilidad integral, porque no solamente pues vemos la parte económica, sino también vemos una rentabilidad cultural y social. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta en la gestión financiera es cuando nosotros hablamos de la gestión del riesgo financiero. ¿Qué quiere decir la gestión de riesgo financiero? Es entender la capacidad de poder identificar a tiempo esas posibles situaciones que pueden afectar la estabilidad económica de un proyecto o de una empresa. Y es básicamente poder establecer esas estrategias para prevenirlas. Claro que sí, Diana. Por ejemplo, en la parte de la danza de folclore también existen diferentes riesgos. Por ejemplo, la falta de financiación, la cancelación de eventos, el aumento de costos de algunos eventos, las dificultades logísticas que a veces presentamos, en muchas ocasiones cuando realizamos eventos y hay poca asistencia del público. Entonces, por eso es importante anticiparse a todos estos riesgos y tener pues un plan que nos permita responder ante estas situaciones. En eventos culturales, la gran escala, la gestión de riesgo financiero, permite tomar decisiones responsables y garantizar que los recursos sean protegidos. Una buena gestión financiera no elimina todos los riesgos, pero permite estar preparados y tener las bases firmes y sostenibles. Claro que sí, Diana, un gusto haber compartido contigo todos estos conceptos y muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio de conversación sobre lo que es la gestión financiera un poco aplicada a nuestros campos, como lo es la cultura y el arte.